Hoy por primera vez el dólar se va a descansar de su jornada de trabajo sobre los 1.000 pesos. El otro día estuvo en 1.000 pesos, visitó los 1.000 pesos, retrocedió 9.70 me parece. Pero hoy ya superó ese límite, ya no es un límite psicológico, lo probó, lo conoció y allí se quedó. ¿Por cuánto tiempo? Sobre los 1.000 pesos no lo sabemos, pero sin duda tiene un montón de implicancias y para muchos preocupaciones. Vamos a conversar con Germán González, que es economista de Clapes UC. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, da la impresión, por eso yo lo puse en términos como si fuese una persona que visitó, fue y volvió, como quien va a probar el agua, vuelve, después se decide, se tira, digamos. Estuvo en los 1.000, retrocedió a los 900 y hoy día se quedó con cierta comodidad en los 1.000. ¿Esto qué nos indica? Que va a ir subiendo escaloncito a escaloncito y ¿dónde pudiéramos poner un fin o un límite a esta alza? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay que pensar de alguna forma en los factores que están detrás de esta alza del tipo de cambio para entender por qué ha ido evolucionando de esta forma en la última semana. Yo diría que el último mes particularmente ha sido una alza bien significativa del tipo de cambio, efectivamente tocando algunos niveles. Los mercados, digamos a nivel de las personas que trabajan en las mesas de dinero, que están operando tipo de cambio, toman decisiones cuando se alcanzan ciertos niveles, hay una cuestión más bien técnica. Pero desde el punto de vista fundamental, hay factores que han estado acentuándose en las últimas semanas. En particular me refiero a la caída del precio del cobre y al fortalecimiento del dólar en los mercados globales, ¿verdad? Entonces, como tendencia, hay factores externos que son bien claros en una dirección. El dólar en el mundo se está fortaleciendo y el precio del cobre ha caído con mucha fuerza en la última semana, y eso direccionalmente al menos explica que tengamos un tipo de cambio que está subiendo. Ahora, lo que ocurre en el día a día tiene mucho que ver con el trading, digamos, con las compras y ventas de moneda que hacen los agentes financieros. Los dos factores que mencionaste que son exógenos, ¿no es cierto? El precio del cobre, nuestro commodity fundamental, y la apreciación del dólar tienen orígenes distintos. El primero es evidente, ¿no es cierto?, por mayor actividad económica, porque hay riesgos de recesión, entonces el mundo aparentemente demanda menos cobre, como de otros commodities, y nos toca a nosotros, baja el cobre, van a llegar menos dólares, entonces va a estar más escaso y hace subir el dólar. Eso es más o menos evidente. El otro, hay otras personas que dicen que no en todo el mundo las monedas se están depreciando como en Chile, ni en toda Latinoamérica. ¿Por qué se da esta actividad dispar? Bueno, porque también hay factores locales que inciden en la evolución de la paridad. Nosotros en Clapes UC hemos hecho algunas estimaciones y de acuerdo a nuestros cálculos, del orden de 60% del alza del tipo de cambio se puede explicar por los determinantes tradicionales, el precio del cobre, la evolución del dólar en los mercados internacionales, entre otras variables, la volatilidad internacional, etc. Pero no toda el alza del tipo de cambio se puede explicar con esos factores globales. Y por lo tanto, estos modelos tienen algunos errores, ¿verdad? Pero uno puede atribuir que parte del resto se puede deber más bien a factores internos. Y eso es ratificado con un comunicado que saca ayer el Banco Central, donde destaca dentro de los determinantes de esta alza del tipo de cambio la alta incertidumbre o volatilidad interna que tenemos. Digamos, son diversos factores. Estos factores, digamos, han venido acompañando a la economía chilena ya hace un buen tiempo. Hemos tenido distintos shocks que han generado alta volatilidad y alta incertidumbre en nuestra economía. Hoy día, digamos, para nadie es desconocido que estamos en medio de un proceso constitucional que genera naturalmente incertidumbre y a su vez, ¿verdad?, estamos en un proceso de reformas estructurales bien importante como la reforma tributaria, y por lo tanto hay un nivel de incertidumbre, digamos, que preocupa a algunos agentes, y eso también incide en el alza del tipo de cambio. En Colombia, por ejemplo, también hay una depresión muy fuerte del peso colombiano. Argentina, Colombia y Chile, entiendo, son los tres países que más han sufrido la depreciación de su moneda, ¿no? Claro, porque además de este factor global que conversábamos, hay factores idiosincráticos. En el caso de Colombia, en la reciente elección presidencial, que también está generando cierto nerviosismo en los mercados. Bueno, y Argentina también tiene su dinámica propia que cada cierto tiempo
tiene depreciaciones de su moneda. Entonces, no es todo global, es en buena medida global, ¿verdad? Factores que efectivamente no controlamos, hay un riesgo de recesión que ha ido creciendo en el tiempo, hay probabilidad de recesión en Estados Unidos, en Europa. China va a crecer, a veces se nos olvida, pero este año va a crecer en torno a 3% apenas. Una economía que estábamos acostumbrados a que creciera a tasas mucho más Muy. importantes porque el COVID todavía no desaparece de ese país y por lo tanto hemos tenido restricciones a la movilidad, la aparición de nuevas variantes y eso genera un escenario internacional que es bastante preocupante. Sí, también, bueno, es claro, se alinearon los astros bastante mal entre la guerra y el COVID, que uno diría, pero ¿qué COVID? Si el COVID ya pasó. En China cierran ciudades de millones de habitantes cuando aparecen 5 casos, 10 casos. Ellos están persiguiendo el COVID cero y eso tiene Exacto. efectos muy fuertes para el resto en la logística de los productos en todo el mundo. Por ahí hay un problema enorme, ¿no es cierto? Dependemos de dos grandes potencias, Rusia y China, con políticas domésticas que nos afectan a todos. No, absolutamente. Seguimos enfrentando esos dos shocks y yo agregaría un tercero, que es el shock, digamos, del aumento de la inflación, que también que tiene alguna relación con todo esto, pero quiero recordar que el gran detonante de este cambio, digamos, que hemos tenido en los mercados cambiarios fue el dato de IPC y la respuesta de política monetaria en Estados Unidos hace un mes atrás. Creo que es importante porque mañana De tenemos el nuevo. dato de IPC de junio en Estados Unidos y por lo tanto eso va a desencadenar probablemente respuestas, vamos a ver si son positivas o negativas, digamos, en los mercados financieros de nuevo, porque, digamos, recordemos que Estados Unidos tiene una inflación que hoy día está en 8,6%, la inflación más alta en 40 años, y el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, está en un proceso de alza de tasas de interés, más rezagado que el que tenemos acá en Chile, pero con el objetivo de frenar este aumento inflacionario. Y lo que temió el mercado cuando la Fed anunció que iba a subir las tasas de interés más rápido es que ese proceso de alza de tasas de interés para contener la inflación es lo que termine generando una recesión en el mundo. O sea, Y habría que, bueno, mañana tenemos un dato sí. O relevante. sea, Germán, habría que sumarle entonces, tienes toda razón, un tercer factor externo. Primero, la baja del precio de los commodities, que nos afecta a Chile por el cobre, en la apreciación del dólar como moneda internacional de refugio probablemente, y bueno, está relacionada también con el alza de tasas eventualmente. Al subir las tasas de interés en Estados Unidos, capitales de muchas partes prefieren irse a Estados Unidos, se les están pagando en renta fija más retorno, ¿no es así? Y eso puede que se vuelva a repetir nuevamente. ¿Ustedes prevén que nuevamente la Fed suba las tasas en Estados Unidos? Bueno, las expectativas del mercado son que la Fed va a subir las tasas de interés en la reunión de julio, que es el 26 y 27 de julio, en 75 puntos base nuevamente, que es una dosis no tradicional para el Banco Central de Estados Unidos. Es poco habitual que la tasa de política monetaria suba en esta magnitud. Típicamente son alzas de 25 a lo más de 50 puntos base. O sea, estamos en un escenario que es excepcional en ese sentido. Y mañana, como decía, vamos a ver el IPC de junio. Las expectativas del mercado son bastante altas. Se espera un IPC de 1,1% mensual y se espera que la inflación en 12 meses en ese país suba al 8,8%. Entonces vamos a ver durante la mañana qué es lo que pasa, porque el mercado lo que va a leer a partir de ese dato de IPC de mañana es lo que va a hacer la Reserva Federal en la reunión de fin de mes, ¿verdad? Y eso es lo que está siendo un gran gatillante, digamos, de los movimientos de los mercados en las últimas semanas. La experiencia del mundo, ustedes en el centro de CLAP, Universidad Católica, y como académicos también, pese a que tú también has estado en los mercados, ¿qué dice la experiencia para atrás en la velocidad de alza de las tasas? Así como cuando se recupera o cambia el panorama, que vuelva a haber estímulos monetarios como los hubo en la última década probablemente. Es decir, volver a tasa, no sé si al cero, como hubo un momento, o muy bajita, pero la velocidad de un lado y hacia otro, ¿pueden ser similares o suelen ser de distintas por razones que desconozco? Mire, digamos, al menos la experiencia de Chile lo que muestra es que cuando ha habido, digamos, las últimas recesiones, digamos, la pandemia, ¿verdad? Y la crisis del 2009 particularmente, que son las últimas dos recesiones que ha tenido nuestro país, la tasa de interés de política monetaria ha bajado muy rápidamente, ¿verdad? Y las alzas tienden a ser más graduales porque el Banco Central va viendo cómo evoluciona la inflación y va acomodando la política monetaria.
En este episodio hemos tenido un aumento de la inflación importante, ¿verdad? Relativamente rápido, y Pero, alzas de tasa, pero sí. sí, perdón, es que en esos dos eventos anteriores no existía la variable inflación que existía ahora. Se bajaban tasas en Chile y el mundo para recuperar actividad, pero cuando uno tiene una inflación desatada, es complejo aplicar estímulos monetarios con una inflación tan fuerte. ¿Es distinto el Sí. escenario o no? No es tan distinto al del 2008-2009, Matías, Ya. porque recuerda que en 2008, en octubre del 2008, la inflación llegó a 9,9% y Ah, la tasa de política monetaria estaba en ah, 8,25%. ok, ok. Claro, Perfecto. entonces recuerda que en esa época el petróleo llegó a 150 Mm, dólares el barril. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta que la actividad está perdiendo fuerza y que estamos entrando en una recesión, bueno, eso por sí mismo genera presiones desinflacionarias. ya. Y el Banco Central, o los bancos centrales en general, cuando reconocen este cambio en el escenario, ven que las presiones inflacionarias van a ser muy bajas, entonces reducen la tasa de interés de forma muy significativa. Eso al menos lo que ocurrió el año 2009. Y si tú recuerdas, el año 2009 terminamos con inflación negativa ese año. Entonces pasamos de inflaciones del 10% a inflaciones negativas, pero lo que hubo entre medio que generó ese cambio tan drástico fue una recesión muy grande. Y eso es lo que hoy día tememos que vuelva a ocurrir. Y por eso, digamos, hay una presión bien grande sobre los bancos centrales para manejar este episodio de alta inflación y sin generar una recesión tan fuerte como la que tuvimos en ese momento. Ujú. Se ha suscitado una polémica, de alguna manera, por esto de la autonomía del Banco Central, que es reconocida y respetada, no solo en Chile, sino que fuera de Chile también, y que desde la política hay algunos que sostienen que se ha presionado. Primero, del propio Mario Marcel, que no presionó una medida, sino que el Banco Central mostrara cuál era su diagnóstico de manera más clara para poder entender mejor los comportamientos. Y después lo de la ministra Vallejo, que después reconoció el error, que pidió que tomara medidas directamente. Eso es más complejo porque entonces la autonomía no es tal. ¿Está bien, a juicio de ustedes, lo que hizo el Banco Central ayer de hacer una intervención verbal o sienten que hubo presión desde la política? A ver, primero yo creo que es importante, digamos, constatar que la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central es permanente y es interna, digamos, ¿no? Digamos, hay una comunicación permanente entre el Banco Central, hay reuniones, ¿verdad? Llamadas, eso es una coordinación que se da en el marco institucional que hoy día tenemos. ¿Verdad? Pero es bien distinto pedir por los medios, ¿verdad? Que el Banco Central haga una u otra cosa. Desde mi punto de vista, es algo que no corresponde, que el ministro de Hacienda conoce, porque estuvo hace muy poco dirigiendo el Banco Central, y básicamente creo yo que hubo una presión que, digamos, no es habitual, digamos, no estamos acostumbrados a eso, y que no queda bien, digamos, en el marco de autonomía del Banco Central. Bueno, la interpretación es que, dada esa presión, que fue bien fuerte, el Banco Central tuvo que salir con un comunicado esta semana, ¿verdad?, a decir, digamos, su diagnóstico del Banco Central, del respecto del tipo de cambio, perdón. Yo no lo interpreto como una intervención. Hay una cuestión ahí semántica, algunos dicen que sí, que no es intervención. Ciertamente no es habitual que el Banco Central publique un comunicado para referirse a la situación del tipo de cambio. Eso es completamente extraordinario, más aún sabiendo que esta semana hay reunión de política monetaria. Pero básicamente lo que hace el Banco Central en este comunicado es que reafirma su diagnóstico previo. Varios consejeros en los medios habían Sí, dicho pues. que las condiciones no estaban para una intervención cambiaria. Y parece que eso no fue suficiente para mucha gente o para muchos analistas también, no solo del mundo político, sino que también del mercado. Porque siguieron presionando al Y alza. pues claro, siguió esta presión y el Banco Central dice de nuevo, ¿cierto?, en este comunicado, lo que piensa, lo que ve respecto del tipo de cambio y concluye diciendo que no considera, digamos, por el momento que sea necesaria una intervención, que va a seguir monitoreando la evolución del tipo de cambio como lo ha hecho todo este tiempo y que lo va a hacer si lo considera necesario. Y aquí es bien importante señalar que el nivel del tipo de cambio no es la variable, yo creo que el banco ha sido súper claro en señalarlo, no es la variable que determina una intervención cambiaria, sino que el banco funciona en base a dos mandatos bien claros, la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y
la necesidad de intervención en el mercado cambiario, según dice también este comunicado, se va a producir si es que se ve algún problema en el funcionamiento de la cadena de pagos, en el sistema de pagos interno y externo. Y eso hoy día no está ocurriendo, los mercados están funcionando normalmente y por lo tanto, a pesar de que el tipo de cambio ha subido harto, ¿verdad? Y que eso impacta la inflación, no cabe duda de eso, el banco no considera que sea necesario intervenir en estas condiciones. Ahora, tú dices que bajo tu perspectiva no es bueno lo que ocurrió desde la política, ¿no es cierto? De que ministros de Estado con distintas expresiones presionan al Banco Central. Pero, ¿qué te parece a ti que el Banco Central se deje presionar? Porque, Bueno, porque tú dices que no eso, es habitual una expresión respecto de tipo de cambio del Banco Central, un comunicado, en una semana donde hay reunión de política monetaria. Es anormal, según tú me señalas. Entonces, quiere decir que la presión ejercida, surtió efecto. ¿El banco se dejó presionar? ¿Eso es correcto? bueno, yo creo que, digamos, todo lo que hemos visto en estos días escapa de lo normal, escapa de lo normal. En condiciones, digamos, sin presión, el Banco Central probablemente no hubiese emitido este comunicado, sino que más bien hubiese esperado hasta la reunión para referirse al impacto que tiene el tipo de cambio, el alza del tipo de cambio en la inflación y en la estabilidad financiera, y luego haber hecho un análisis más profundo en el informe de política monetaria. Eso es lo típico, digamos. Digamos, hay que entender un poco más bien la interna, que desconozco, pero básicamente yo creo que el Banco Central con esto yo no lo veo que se vea debilitado, sino que básicamente da una señal de transparencia, dice, bueno, hay una necesidad por saber más de lo habitual, estos niveles de tipo de cambio no se habían visto en el pasado, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, asume digamos, esa responsabilidad y aparece con este comunicado. Digamos, es una señal de transparencia donde el Banco Central responde a estos llamados, ¿verdad?, por pronunciarse sobre el tipo de cambio, pero yo no veo que sea algo negativo desde el punto de vista del banco, sino que más bien dice, creo yo, así es como lo interpreto, bueno, si hay tanta necesidad, tanta demanda por saber qué es lo que pensamos, aquí lo decimos explícitamente. Desde, no te voy a pedir un consejo financiero y todo, porque no te corresponde hacerlo aquí, nada, pero desde la educación financiera, si se quiere, de la cual carecemos bastante, ¿no es cierto? En una situación de esta tan crítica, con la inflación que tenemos, con el crecimiento que tenemos, en Chile y en el mundo, ¿qué se le pudiera transmitir a las personas que están preocupadas? ¿Cómo comportarse desde forma en que pagan, si tienen que pagar en UEFs, si es que tienen un margen de ahorro, qué hacer con sus ahorros? Porque me imagino que mucha gente se está preguntando qué mierda le hago para guarecerme del temporal que existe en Chile y el mundo en materia económica. Bueno, en estos momentos, ¿verdad?, donde enfrentamos alta incertidumbre, lo que corresponde, digamos, es recomendar prudencia en la toma de decisiones, evaluar bien las decisiones de largo plazo. El escenario hoy día es de tasas de interés altas y por lo tanto el endeudamiento es caro. Si hay posibilidad de ahorro, el ahorro tiene buen retorno, digamos, las tasas de los depósitos a plazo están buenas. Si es que existe esa posibilidad, por lo tanto, y dada la incertidumbre, es conveniente considerar opción de ahorro. Cotizar muy bien, evaluar si es que es necesario endeudarse y básicamente, digamos, cuidar, digamos, las condiciones actuales de empleo, ¿verdad? Porque el empleo se ve con bastante riesgo, no lo conversamos acá porque el tema era otro, pero el escenario que se ve hacia adelante en materia de actividad económica es bastante más débil. Entonces, básicamente, la situación del mercado laboral va a ser más compleja. Sí. Pues, así que prudencia en las decisiones. Ya, perdón, no era el tema, pero lo mencionaste, por Dios, que es importante. Lo que se ve para adelante, un programa recesivo en lo económico, lo ha dicho la autoridad, esto no es una invención, va a impactar sin duda, va a impactar de alguna manera en el empleo. ¿Ustedes tienen algún cálculo de qué puede ocurrir allí y en qué plazos? Bueno, la relación es bien directa, quiero decir, en materia de crecimiento económico y creación de empleo. Ya estamos viendo en los últimos datos que la creación de empleo ha ido perdiendo fuerza, que se está creando más empleo informal que formal, y
y ni siquiera hemos recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia. Entonces, en un escenario en que la actividad no crece o decrece incluso en los próximos trimestres, es muy probable que veamos caída del empleo, ¿verdad? Y aumentos de la tasa de desocupación que van a depender de la intensidad de la caída de la actividad económica, pero la relación es bien directa y por lo tanto, desde ese punto de vista hay que pensar, y ese creo que es un llamado válido en prever, digamos, que las condiciones van a ser más exigentes hacia adelante. Las condiciones de tasa de interés probablemente van a cambiar, las tasas no van a subir de forma indefinida, los precios esperamos también que se modere el aumento de la inflación, esto no es algo que va a ser permanente a nuestro juicio, sino que, digamos, es algo transitorio, pero viene un ciclo de actividad negativo y hay que estar preparado para eso. Germán González, economista de Clape SUC, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.